Saludo nuevamente a todas y todos. El día de hoy, después de cumplir 50 testimonio, estamos de gala, de manteles largos. Tengo el enorme gusto y orgullo de contar con la presencia del doctor José Ángel Córdoba Villalobos, quien ha sido secretario de Salud y secretario de Educación Pública, entre otros relevantes cargos, y quien además encabezó la Estrategia Nacional del Manejo de la Pandemia por Influenza causada por el virus H1N1 en el 2009. Doctor Córdoba Villalobos, muchas gracias por brindarnos su tiempo en este espacio. Gracias a ti, Jorge, con todo mi aprecio. Muchas gracias. Se lo aprecio mucho, jefe. Y el primer comentario obligado es señalar que con anterioridad a esta pandemia, en el mundo moderno ya habían ocurrido otras. Particularmente recordamos la del virus respiratorio H1N1 en el 2009, y en la cual, por cierto, nuestro país y usted tuvieron un notable desempeño. La influenza por H1N1 fue declarada pandemia también por la OMS en junio del 2009 y la dio por terminada en agosto del 2010, a más de un año de su inicio. Sin embargo, esa experiencia alertó a sus miembros a mantener una estrecha vigilancia de las enfermedades respiratorias y evaluar estrategias porque era seguro que vendrían otros retos. Sin duda alguna, gracias a las estrategias que las naciones implementaron en aquel momento, el recuento de los daños afortunadamente fue menor al que inicialmente se esperaba. Inclusive usted recordará, doctor, que la doctora Margaret Chan, entonces directora general de la OMS, al concluir la pandemia comentó que se había tenido mucha suerte porque el virus no había mutado a formas más letales, porque no se habían desarrollado resistencias mayores a los Eltamivir y porque la vacuna había sido segura y efectiva. Hoy, después de más de una década de aquella pandemia histórica, la vida nos enfrenta a este nuevo reto con la COVID-19, que ya ha privado más de 3 millones de muertos y en donde el comportamiento en países como la India y Brasil genera mucha incertidumbre y preocupación en la comunidad internacional. Es en este contexto, doctor Córdoba Villalobos, ¿cuáles son sus reflexiones sobre esta nueva pandemia y cuál es su estimación sobre el comportamiento que tenga hasta llegar a esa fecha tan aspirada en que la OMS finalmente declare el fin, como sucedió en la pandemia del H1N1? Bien, Jorge, si me lo permites, la otra pandemia la estábamos esperando y estábamos preparados. Se había hecho desde los gobiernos anteriores, con el presidente Fox y el secretario Frank, un arreglo con los otros dos países, Estados Unidos y Canadá. Teníamos simulacros, teníamos muchas acciones establecidas dentro del país, había reserva estratégica de medicamentos, había hospitales móviles, había un trabajo en conjunto con las demás secretarías. Entonces, no nos tomó de sorpresa, la estábamos esperando, es cierto, esperábamos H5N1, que es un virus muy letal, 60% de letalidad. Fue H1N1, afortunadamente, pero igual de origen animal y no lo conocíamos. Era la primera vez que se presentaba. Entonces, la ventaja de haber tenido esta preparación nos permitió afrontarlo rápidamente porque lo afrontamos ya en periodo de transmisión comunitaria, no como pasó ahora con el coronavirus, que lo estuvimos viendo desde lejos, a 15,000 kilómetros de distancia en China. Pudimos haber preparado muchas cosas y estar alertas y listos para la llegada, pero que parecía que no creíamos que iba a llegar aquí. Después lo vimos en Europa, después lo vimos en Estados Unidos y después lo teníamos encima. Y entonces sí, ya nos dimos cuenta de que no era, como se quiso decir, una gripita sencilla, que no era más benigno que la influenza, que había que abrazarse y besarse, en fin, nos dimos cuenta que estábamos ante una verdadera amenaza. Y como no se habían tomado todas las precauciones durante los años intermedios entre el 2010, que como bien dijiste, se terminó la primera pandemia del siglo XXI, y el 2018, cuando iniciamos la segunda, pues entonces no estábamos preparados. Y además muchas de las cosas se habían desechado ya, lo que había almacenado, lo que había guardado, pues se había quitado. Entonces esto ha originado, además de que el virus es mucho más agresivo, por supuesto, además de que la transmisibilidad se empezó a dar en todo el mundo, también en muchos países, porque no creyeron en su gravedad. Porque con H1N1, cuando les llegó, ya sabían que servía los Altamivir, entonces ya no se asustaron. Usaron los Altamivir y controlaron todo muy bien, porque además tenía la ventaja de que disminuía la transmisión. Entonces, en este caso, yo creo que se actuó con descuido en todo el mundo. Y esto fue lo que hizo propagar el problema. Problema que no sé cuándo va a terminar, porque
Además, como no hay todavía un medicamento que sea realmente útil, como todavía la aplicación de las vacunas, pues llevamos 1.200.000 vacunas, perdón, 1.200 millones de vacunas aplicadas, pues somos 7.500 millones de habitantes, entonces todavía queda tiempo, queda trecho. Sin embargo, empezamos a ver ya un poquito la luz al final del túnel, y yo espero que con la disciplina que se ha seguido ya de la quédate en casa, un poquito el distanciamiento, un poquito el entender la ventilación de los espacios, un poquito el usar siempre el cubrebocas que tanto controversia generó, que no debía de haber habido controversia. En fin, la disciplina, la sistematización, ya un poquito también la coordinación de todos los estados con la federación. Creo que esto nos va a sacar adelante y quizás podamos a mediados del año que entra estar hablando ya cerca del final de la pandemia de coronavirus aquí en México y en algunos países del mundo, no en todos, porque, por ejemplo, los países africanos pues van muy retrasados, al igual que muchos de los países asiáticos. Exactamente, doctor. Y como en todas las enfermedades, y usted bien lo ha dicho, pues la corresponsabilidad es muy importante. Ahora, por ejemplo, con el uso de las medidas que sabemos que funcionan, con la sana distancia, el lavado de manos y el uso del cubrebocas, que por cierto no tendría por qué haber esa discusión. Sin embargo, esta enfermedad ha puesto muy claro cuál es el impacto en las personas y en las instituciones en el mundo y le ha dado una gran visibilidad sobre todo la importancia que reviste mejorar las condiciones de salud en lo individual, pero también en lo colectivo. Y esta enfermedad ha puesto foco, y esto es muy importante, a quienes padecen diabetes, hipertensión, entre otras, y muestra la relación directa entre las comorbilidades y la gravedad de la enfermedad. Y también resalta lo importante que es el mejorar los estilos de vida, las condiciones de salud, los determinantes sociales y sobre todo el acceso a los servicios de salud, entre otras cosas. Recientemente, inclusive, doctor, recordará usted que en la celebración del Día Mundial de la Salud el pasado 7 de abril, el lema y el tema principal fue la equidad en salud como uno de los principales desafíos de nuestro tiempo. Y es un hecho, como bien usted lo dice, que esta no será tampoco la última pandemia que vivirá el mundo. Y también es un hecho que los impactos de la pandemia que ya tenemos, como la obesidad y las enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades metabólicas, nos amenazan todos los días. En este sentido, doctor Córdoba Villalobos, la siguiente pregunta es, ¿cree que esta visibilidad que le da la pandemia a la salud y sobre todo a la no salud sea el impulso que requieren los países para poder otorgar mayor presupuesto y prelación en las estrategias de prevención y atención de estas enfermedades? Pues mira, creo que eso sería lo menos que podíamos esperar y que todos deseamos, porque siempre a la salud se le ha hecho a un lado. Desafortunadamente, los tomadores de decisiones, como ellos cuando se enferman se van a otro lado o muchas veces no se enferman, entonces no se preocupan y no ven por tanta gente que está en desventaja. Y siempre luchamos precisamente en tener un mayor presupuesto. Nuestro interés en incursionar a cargos públicos fue para tratar de aumentar el presupuesto en salud, lo cual se logró, pero otra vez ha ido para abajo y es muy preocupante. Ojalá, y no nada más en México, en todo el mundo se entienda que si no hay salud no hay nada. La gente no puede desarrollarse, no puede educarse, no puede trabajar, no. En fin, ojalá se entienda que es una de las áreas de la administración pública que deben de tener más recursos. Por otro lado, esto de las enfermedades crónicas, desde que estábamos en la administración, lo señalamos, incluso escribimos un artículo que se publicó en Cirugía y Cirujanos hace pocos años, que lo intitulé Las enfermedades crónicas o la obesidad y sobrepeso, la verdadera pandemia del siglo XXI. O sea, esa no se va a acabar en 2 o 3 años, esa va a durar probablemente todo este siglo y va a ser el flagelo contra el cual vamos a tener que luchar, porque son las enfermedades que más dañan la calidad de vida, que más cuestan y que más ponen en riesgo los sistemas financieros de todos los sistemas de salud en el mundo. Entonces, ojalá y veamos eso, invirtamos más en salud, invirtamos en prevención, que nos lo enseñan muy bien en el colegio, en la escuela de medicina, pero a la hora que ya estamos en la práctica es lo que menos nos acordamos y muchas veces al paciente no lo orientamos en esos aspectos que son fundamentales. Y ojalá, hoy me dio mucho gusto leer la iniciativa del presidente de los Estados Unidos en el sentido de que las patentes en relación a algo tan importante como son vacunas
puedan no ser exclusivas y puedan compartirse con todos los países del mundo, porque es un tema de seguridad nacional. Yo lo insistí aquí en México, que el tener la producción de vacunas necesarias es como el tener un ejército y tanques y bombas para protegerse de cualquier guerra. Las guerras próximas van a ser biológicas, ya probablemente sin misiles. Y aquel que no tenga la posibilidad de generar vacunas va a perder una buena parte de su población. Ojalá y esto permee a todo el mundo, se logre ese acuerdo, porque México ha hecho avances, pero se necesita mucho más que esos avances para poder ser autosuficiente en vacunas y poder dar la tranquilidad a los ciudadanos de que están protegidos y que en el caso que venga cualquier otra pandemia pueden tener esa respuesta inmediata del gobierno y no estar a expensas del deseo de otros gobiernos. Pero para eso también se necesita invertir mucho en ciencia y tecnología en nuestro país. Exactamente, doctor. Y bien dicen que sin advertencia no hay engaño. Y en este sentido así es. Creo que cada vez nos ponen unos warnings para decir lo que posiblemente pueda venir y que a lo mejor la preparación será la única arma que tengamos. Y ya lo decía usted, además conocido y reconocido como cirujano en esta parte de la obesidad también, que es ese fantasma y ese jinete del apocalipsis. Y por último, doctor, no sin antes siempre agradecerle su tiempo y su presencia. Esta generación ha sido marcada por la pandemia. Los niños y los jóvenes en edad escolar, sus familias y los docentes han tenido que desarrollar, más por necesidad que por convicción, nuevas habilidades y competencias en el ámbito tecnológico para continuar con su educación, solo que ahora a distancia, al no poder acudir presencialmente por el alto riesgo de contagio. Aún se recuerda, doctor, la decisión tomada durante la pandemia del H1N1 en México, en aquel lejano ya abril del 2009, de suspender las clases en los planteles públicos y privados, desde preescolar hasta universidad, una decisión en su momento difícil. Hoy esta decisión, en esta nueva pandemia, se repitió en México y en el mundo, y todavía en muchos lugares aún continúa. Doctor Córdoba Villalobos, no solo como exsecretario de Salud, sino también como exsecretario de Educación Pública, ¿cuál considera que será el impacto de la pandemia en los escolares? ¿Y considera usted que estas nuevas habilidades y competencias utilizadas en la educación digital a distancia llegaron para quedarse? Bien, muchas gracias, Jorge. Mira, como bien dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Creo que sí, lo de la pandemia ha sido una pesadilla horrible, con daños en todos aspectos, daños económicos, daños a la salud, pérdidas de vidas, etcétera, etcétera. Pero también ha habido, sobre todo en los estudiantes, en las épocas iniciales de la formación primaria, secundaria, del kinder, un daño a la relación social que ellos deben de tener en las escuelas. Para un niño, para un jovencito, es muy importante las clases presenciales porque no es nada más lo que van a aprender de lo que el maestro les diga o lo que ellos puedan investigar, que además investigan por sí solos, ya lo hacen, ya no necesitan que les digan, pero que aprenden de sus mismos compañeros. Esa relación es fundamental, esa relación social, y sí implica, sobre todo en un joven entre 12 y 16 años, pues un trastorno de la personalidad muchas veces, el estar aislado, el no poder ver a sus compañeros, el no ir a reuniones sociales, el no tener práctica de ejercicio físico, partidos, en fin, toda la convivencia social a la cual estamos acostumbrados. Pero por otro lado también ha sido un gran avance porque nos hemos dado cuenta todos, desde los niños hasta los que ya estamos con juventud muy acumulada, de la importancia de saber utilizar los medios electrónicos, de saber conocer los programas que hay, de la posibilidad muy importante en nuestro país de poder seguirse capacitando, pero en donde se necesita realmente una disciplina y un esfuerzo, pero que ya no hay una excusa para decir, es que yo no sé eso porque no tengo acceso. Pues ya ahorita prácticamente tenemos acceso a todo. Y esto tampoco es novedad porque desde hace algunos años y algunas universidades que van avanzando más rápido que otras, pues ya ponían a la disposición de muchos estudiantes la enseñanza abierta a través de este tipo de cursos con todos los elementos que se requieren para poder comprobar el aprendizaje con los exámenes y además con toda la validez porque tienen el respaldo de las instituciones. Entonces creo que finalmente hay que hacer un balance. Sí hay muchas cosas malas, tristes, y ya queremos que se acabe, sobre todo el no poder salir, el mismo usar el cubreboca, pues cansa, ¿verdad? Pero hay otras cosas que hemos ganado
Y yo creo que si somos interesados en mejorar nuestro conocimiento, en tener más capacidades, los elementos ahí están y cada vez va a ser más accesibles, menos onerosos y la posibilidad de estar mejor preparados va a estar a disposición de todos los individuos, lo cual nos da una equidad, no nada más de género, sino una equidad como humanos para todos. Pues doctor, la verdad es que un ejemplo de ello es esta teleconferencia en que hoy la tecnología nos permite a la distancia que usted nos comparta tantos conocimientos y en ese sentido yo siempre le agradezco, doctor, su disposición de transmitir, de comunicar conocimiento y en lo personal agradecerle siempre todas las atenciones que tiene con su servidor. Muchas gracias, jefe Córdoba, como yo le digo. Y bueno, no sé si quiere usted algo agregar para todo nuestro auditorio. Bueno, también darte las gracias, Jorge. Y por otro lado, yo he seguido tus 50 trabajos que has hecho, tus 50 programas con mucho detenimiento y lo has hecho muy bien. Yo quiero felicitarte porque además yo creo que es una obligación para las gentes que ocupan un cargo directivo, el poder comunicar esta visión global que tú tienes porque has estado en muchos cargos directivos. Entonces, es una obligación compartir. Y con esa facilidad también que tienes para transmitir la visión que tienes de las cosas, a mucha gente nos ayudas. Y entonces todos debemos de colaborar para tener un ambiente mejor, no un ambiente egoísta. De, sí tratar de ser mejores, pero no mejor del otro simplemente por el hecho de serlo, sino tratar de compartir esas experiencias, eso que nos ha servido. Yo te lo confieso y aquí frente a todos, a mí lo que me ha servido para mejorar es aprender de los demás. Y jefe, y en ese sentido, toda la razón, porque su servidor es parte de cada uno de sus maestros y sabe que yo a usted lo considero no solamente sentido en ese sentido, sino como un gran maestro, un gran amigo y por supuesto mejor persona. Muchas gracias, doctor Córdoba. Le mando un abrazo muy fuerte y a seguirse cuidando, porque no queda de otra. Muchas gracias, No hay de otra, doctor. Jorge. Muchas gracias, un abrazote.